La religiosidad nos lleva a una vida estéril. Vamos a hablar de esa idea. La religiosidad nos lleva a una vida estéril. Dentro de unos minutos le voy a preguntar cuál es el tema. Bien, hermanos, para desarrollar y llegar al punto que el Señor quiere que lleguemos, para llegar a donde es el mensaje que nos corresponde a nosotros, es necesario que primeramente nos remontemos a el inicio de lo que fueron los israelitas. El inicio de los israelitas fue, bueno, desde Adán, pero queremos hablar en este caso que ese inicio pudo haberse definido ya más claro desde el tiempo de los patriarcas, del tiempo de Adán, de Abraham. Abraham era un hombre, de acuerdo, nosotros leemos en la palabra, que era pagano, era alguien que adoraba lo que no era Dios, pero que en su momento Dios le intervino, y ustedes conocen esa intervención que Dios pues llamó a Abraham de ese lugar de Mesopotamia donde él vivía, y le dijo que saliera de ese lugar porque él lo iba a bendecir. Abraham tomó esa palabra de una manera positiva, con fe, y se levantó Abraham de su lugar. Y de acuerdo, nosotros vemos en la palabra, lo que leemos es un Abraham que desarrolló una relación espiritual muy estrecha con Dios. Era este hombre el hombre de altares. Era un hombre que tenía ese acceso a Dios, disfrutaba a Dios, hablaba con Dios. Y eso no era otra cosa sino una relación estrecha con Dios. Y eso pues era lo que hacía la diferencia con respecto a Abraham. Abraham, ya me imagino cuando hacía los altares, cuando Dios le intervenía, le llamaba y le decía: mira, Abraham, tu descendencia va a ser así, va a ser así. ¿Y cómo se sentiría Abraham cuando tenía estas intervenciones de Dios? Pero pudiéramos preguntarle, bueno, ¿por qué Dios tenía o Abraham tenía este acceso tan estrecho con Dios? Bueno, la respuesta de esa relación es que Abraham no tenía una religión, Abraham tenía una relación con Dios. Porque hay que definir o hay que separar qué es una religión y qué es una relación con Dios. En este caso, la razón por la cual Abraham disfrutaba del acceso de Dios
y Dios lo visitaba, Dios le hablaba, era porque había creado una relación muy íntima, muy estrecha con Dios. Y eso era pues lo que generaba todo esta ampliación y visión de Abraham. Pero tristemente las cosas, hermano, que funcionan siempre son las cosas que se van dejando de largo. Digo esto, que tristemente sucede esto, porque se podía esperar que Israel, ya cuando ya era una nación, siguiera los pasos de Abraham, siguiera esa estrecha relación con Dios. Lo que vemos nosotros acá, que no fue así. En este caso, cuando ya Israel era una nación, Israel lo que ya llegó a desarrollar antes que una relación con Dios fue una religión. Y eso es un asunto que vamos a ir viendo lo negativo que genera lo que es una religión. O sea que ya no siguieron el lineamiento de los patriarcas en este caso, ¿verdad? Más bien lo que empezaron a desarrollar ellos en el templo, ¿verdad? Lo que hacían los israelitas era siempre una acciones ya religiosas, porque bueno, hacían sus sacrificios, venían al templo y así era ya una rutina, era una situación que realmente no pasaba de ser eso. Pues la religión, hermanos, no tiene nada que ver con que la persona piense que acercarse a Dios puede tener el favor de Dios por método religioso. No, esto es posible. ¿Por qué? Porque la religión no pasa de ser solamente un concepto moral, un concepto humano, una práctica pudiera ser social, y eso es lo que podemos como definir como religión, ¿verdad? Entonces, cuando los israelitas están practicando sus religiones, o su religión más bien, su religión judaica, ¿verdad? Esta era una práctica bien común entre ellos. Si nosotros leemos, por ejemplo, el caso del libro de Levíticos, si leemos todas esas ceremonias, si leemos todos esos sacrificios que se daban, pero la gran pregunta es, esas prácticas de religión, tenía los que la llevaban a cabo, la pregunta es, ¿tenían acceso a Dios los que la practicaban? Por supuesto que no había acceso a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque, como decíamos, pues la religión solo son métodos morales humanos que nos mantienen, por supuesto, alejados de Dios. Mire qué cosa tan peligrosa y qué cosa tan negativa para lo que es la vida. ¿Por qué? Porque religión, se lo vuelvo a repetir, no pasa de ser solamente un método humano, un método
moral que, por supuesto, lo que genera es mantener a la persona alejada de Dios. En este caso era el de Alcana. Aquí, por eso nos detuvimos a leer parte del primer capítulo. Entonces, Alcana, nosotros vemos que él, hermanos, en particular, Alcana venía todos los años. Por eso leíamos, decía, y Alcana venía todos los años a Silo para ofrecer sacrificio a Jehová. Esto era el caso de este hombre. Y por supuesto, hermanos, en el particular Ana, ella venía con su esposo y que por supuesto ella pensaba que al venir cada año su problema de esterilidad sería resuelto, porque eso sucede. Por ejemplo, ella tenía el concepto de que, bueno, venían a donde el que podía bendecirles. Y no solo venían con las manos vacías, sino que venían con sacrificio. Venían a hacer su ofrenda para Dios. Y esto pudo haberle pensado, o pudo haber pensado Ana, que eso era lo que le permitiría una respuesta a su necesidad. Pero lo que vemos nosotros es que cada año, la Biblia no dice cuántos años estuvieron viniendo. La Biblia no dice cuánto tiempo estuvieron viajando. Y por supuesto venían viajando al asilo, a la casa de Dios, siempre, como decíamos, para ofrecer sacrificio, pero también, hermanos, para recibir el favor del Señor. Porque siempre uno está necesitado, siempre uno quiere que Dios lo bendiga, porque de hecho uno siempre está lleno de necesidades. Y en este caso, la necesidad de Ana era su esterilidad. Y esto realmente, es decir, esa respuesta de parte de Dios no se daba porque estas visitas de lo que era Alcana con su familia prácticamente solo era un puro formalismo. Es decir, eran formas nada más. Diferente a como empecé diciendo que era el caso de Abraham. Abraham era un hombre que el desarrollo de su vida fue una relación continua con Dios. Y por eso Dios lo prosperó. Es más, cuando Sara era una estéril, ¿qué fue lo que cambió el curso de la esterilidad de Sara? Fue esa relación estrecha que tenía Abraham con Dios. Abraham no tenía un formalismo, Abraham no tenía una religión, un método humano. Abraham tenía una relación. Y usted se recuerda que en una ocasión Abraham estaba en el campo cuando aparecieron unos ángeles, unas personas. Y en esa ocasión, fíjese cómo es tener una relación con Dios. Cómo estar, diríamos, en un contexto importante con la vida espiritual. Por ejemplo, en esa ocasión que estoy tratando la manera de recordar, llegaron los ángeles
Abraham les alineó un toro, un becerro, y comieron ellos ahí. Abraham estaba, mire qué tremenda es la relación. Abraham estaba ahí con ellos, viéndolos comer, y de ahí pues le dijo: mira, Abraham, mira, el otro año va a estar mamantando Sara, tu mujer. Era estéril. Fíjese que Abraham no le ha pedido a Dios que le dé el hijo o que le cambie la esterilidad a su mujer Sara. Dios sabía la necesidad de ellos, y en esa ocasión le dijo a Abraham: tu mujer el próximo año va a estar mamantando. Y así fue. Pero esto no vemos con lo que Elcana y su familia está haciendo. Lo que nosotros estamos viendo acá, que ellos sencillamente se han acostumbrado a estar viniendo cada año a Silo a hacer sus sacrificios a Dios, y luego, ¿verdad?, se iban a su tierra de nuevo, pero se iban con las manos vacías. Se iban sin obtener aquellas bendiciones que ellos necesitaban. Entonces, Ana, por ejemplo, era una de las que estaba más afectada. Ana era la persona que era estéril y que estaba recibiendo el acoso de su contrincante, es decir, de Penina. En este caso, yo me imagino que Ana decía cada vez que venía: bueno, no me respondió Dios, no cambió mi panorama. Y por supuesto, esta mujer se iba triste, se iba a su lugar a seguir aguantando las críticas de Penina, a seguir aguantando su soledad, su ansia, su deseo de ser una madre. Es un problema serio realmente, ¿verdad? Que uno tiene la idea de que le pertenece a Dios y que es de Dios. ¿Y por qué Dios no le resuelve su necesidad? ¿Y por qué Dios no nos da aquello que necesitamos? Como serían las preguntas de Ana. Entonces, el caso que esto no se daba porque, hermanos, su forma de venir, como vuelvo a repetir, a Silo, a Dios, era nada más, era un puro formalismo. Dicho de otra manera, era la manera que venía, era una manera religiosa. Y la religiosidad, hermanos, no nos lleva a una vida de bendición. La religiosidad más bien nos mantiene siempre en una condición de escasez, en una condición de expectativas nada más. ¿Por qué? Porque siempre, hermanos, en la religiosidad es imposible que Dios nos bendiga. Imposible. Y esto lo voy diciendo despacio para que vayamos nosotros captando la idea. Estas situaciones, como en el caso de Ana, la religiosidad no le llevaría jamás a tener una respuesta de Dios.
Porque como decía, es imposible que Dios nos bendiga dándonos las bendiciones que necesitamos cuando la vida no es una relación con Dios, sino es una religiosidad. Ese es un gran problema. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros tenemos fuertes, grandes necesidades, hermano? El caso de Ana era su esterilidad. ¿Cuántos de nosotros tenemos grandes necesidades? Es una buena pregunta, porque a veces uno puede llegar a tener una confusión en el sentido de que, así como lo pudo haber tenido Ana, también nos puede suceder a nosotros, porque Ana pudo haber dicho, bueno, ¿y por qué Dios no me bendice? Y claro que las historias, lo que era las historias de sus patriarcas estaban en la mente de todos estos. Sin duda pudo haber dicho Ana, ¿y por qué a nuestra antecesora Sara Dios la bendijo? ¿Por qué? Entonces uno puede llegar como a entrar en confusión. ¿Por qué Dios bendijo allá y por qué Dios no me bendijo a mí? Diría Ana. Y lo mismo podemos decir nosotros. ¿Por qué Dios no me bendice a mí si yo soy un cristiano, si yo soy alguien que le he entregado la vida al Señor y necesito una respuesta a mi necesidad? Porque si yo pregunto esta mañana, nosotros tenemos necesidades, claro que las tenemos. Necesidades en la salud, necesidades en la economía, necesidades en las estabilidades conyugales, necesidades, hermanos, en el aspecto general de la familia, necesidades espirituales. Nosotros tenemos un montón de necesidades, tanto necesidades puramente humanas como necesidades espirituales. Y pudiéramos llegar a decir, bueno, ¿y por qué si yo le entregué la vida a Cristo? ¿Y por qué no hay una respuesta si yo voy a la iglesia, si yo sirvo en la iglesia? Entonces uno puede entrar en confusión, y las confusiones pues lo que traen es como preguntas, ¿verdad? ¿Por qué Dios? ¿Será que entonces Dios no existe? ¿Será, dice uno, si no hay una respuesta, será que Dios me ha olvidado? ¿Será que no soy una verdadera hija, no soy un verdadero hijo? Uno se puede preguntar, pero no es que no seamos, no es que Ana no era una verdadera israelita, no es que nosotros no seamos creyentes, nosotros somos creyentes, claro que sí. Espero que cada uno pues esté consciente de que realmente es una hija, es un hijo de Dios. Pero entonces venimos a la iglesia y incluso estamos involucrados en el servicio, como decíamos, que eso podría dar la idea de que estamos completos, que somos el 10 en Dios. Pero el asunto es que lo que vemos acá es que eso mismo hacía Ana. Ana cada año venía y hacían los sacrificios, y ahí leíamos nosotros que Elcana hacía el sacrificio y del animal que sacrificaba, repartía a Penina y a los demás hijos, y a Ana le daba de ese sacrificio, porque el sacrificio se hacía, ¿verdad?, a Dios, y luego las carnes que se sacrificaban se repartían. Entonces Elcana le daba
a su esposa Ana le daba la mejor parte de ese sacrificio, de esa carne que había sacrificado al Señor. Pero bueno, pero ella seguía llorando, pero ella seguía quejándose, pero ella no la llenaba ni el amor de Elcana, no la llenaba las atenciones de Elcana. Ella quería una respuesta de su necesidad. Ahora, ¿qué es lo que cambia la vida de Ana? ¿Qué es lo que cambia? Y eso es lo que debemos de aprender esta mañana. Lo que cambia la vida a Ana es cuando dejó su formalismo religioso y buscó a Dios. Ahora ya no religiosamente, sino en una oración espiritual concisa, en una oración estrecha para con Dios. Y eso es lo que nosotros leemos en el versículo número 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, dice el versículo 10, ella con amargura de alma oró a Jehová. ¿Y qué dice? Y oró abundantemente. Amén. Uno se puede acostumbrar a venir todos los días a la iglesia. Uno se puede acostumbrar a servir en la iglesia. Oiga esto, uno se puede acostumbrar, hermanos, a predicar. Uno se puede acostumbrar a tocar los instrumentos. Uno se puede acostumbrar a dar consejería. Uno se puede acostumbrar y uno cree que esa es la vida espiritual, que eso es una relación con Dios. Pero la relación con Dios es diferente. El problema que nosotros vemos acá es que, hermanos, la mayoría de las iglesias y de los que componemos las iglesias hemos caído en la religiosidad, hemos caído en el formalismo, hemos caído nada más en aspectos de mecánica religiosa. Y todo eso es un asunto que nos frustrará en la vida espiritual. Todo eso es un asunto que nos afectará en el recorrer de nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque nos vamos a cansar, hermanos. Nos vamos a cansar. Usted se puede, nos podemos hacer la pregunta: bueno, ¿y por qué aquella persona ya no quiere servir? ¿Y por qué aquella persona ya perdió el entusiasmo? ¿Y por qué esta persona dejó el privilegio? ¿Y por qué esta persona ya no se congrega? ¿Por qué esta persona dejó la iglesia? ¿Por qué esta persona se fue y abandonó sus compromisos de privilegio? Uno se puede preguntar. La respuesta la tenemos esta mañana. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. La respuesta la tenemos esta mañana. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es que la mayoría de personas que componemos la iglesia, la mayoría de personas que componemos la iglesia nos hemos vuelto personas religiosas. Y eso es grave, ¿verdad? Usted se pone el uniforme religiosamente, pero usted no tiene ninguna relación con el Señor. Usted no tiene esa presencia del Señor. A veces todo se hace mecánicamente. Y cuando estamos en
en ese campo religioso, hermanos, jamás, lo vuelvo a repetir, jamás vamos a tener una respuesta de Dios para nuestras necesidades. Jamás vamos a tener el favor de Dios, aun cuando nosotros seamos su pueblo. Que se oiga un amén. Aunque nosotros seamos su pueblo, aunque usted se destaque o yo me destaque en estar constantemente en la iglesia, aunque nosotros nos destaquemos y hasta pongamos ahí, hermanos, una habitación para vivir en los atrios de Jehová, aunque nosotros nos esforcemos para estar dentro de la iglesia, pero si ese esfuerzo es un esfuerzo mecánico, si ese esfuerzo es un esfuerzo puramente, hermanos, mecánico, que no tiene esa vida espiritual, definitivamente nosotros vamos a seguir repitiendo la historia de muchos, ¿verdad? De muchos. Por ejemplo, usted ve, le voy a poner un ejemplo de otra Ana, que mientras aquellos sacerdotes estaban haciendo todos los rituales, todas las ceremonias ahí, ¿quién pudiera pensar, hermanos, que esos hombres no eran de Dios? ¿Quién pudiera, cuando se ponía la sotana el sumo sacerdote y venía a hacer la administración, quién podía pensar que ese hombre no era de Dios? ¿Quién podía dudar que ahí no estaba Dios? Ahí no estaba Dios en ese lugar. ¿Por qué? Porque Dios no está en lugares religiosos. Pero sí, dentro de esa gama de gente habían dos ancianos que tenían relación con Dios. Habían dos ancianos, uno que se llamaba Simeón y otro que se llamaba Ana, una anciana. Mientras aquellas ceremonias se desarrollaban, Simeón, el Espíritu le dijo a Simeón: Simeón, lo que tú me has pedido. Simeón le había pedido que no quería morirse antes de ver al Salvador de Israel. Esa era una de las oraciones de este hombre. Y le dijo: Simeón, ahí esos muchachos que vienen son los que traen al Salvador de Israel. Y fue Simeón, lo tomó en sus brazos y luego dijo: ahora ya sí me puedo morir, Señor, porque me concediste mi deseo. Pero ¿cómo se conceden los deseos? ¿Cómo es que se logran las victorias? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No se logran cuando la vida se vuelve religiosa. Se logran cuando nosotros nos sacudimos la religiosidad y vivimos y luchamos para vivir en una estrecha relación espiritual con Dios. Eso es lo que cambiará, hermanos, la situación en la vida. Eso es, entonces acá uno se pregunta, bueno, ¿y por qué entonces no hay una respuesta? No es porque no seamos cristianos, no es porque no seamos el pueblo del Señor. El problema es que hemos caído en religiosidad. Ese es todo el problema que tiene la iglesia de hoy día, ¿verdad? Y eso lo aprendemos aquí con Ana. Mire, cuando esta mujer dice en el verso 9 que decíamos, bueno, se cansó, como que hizo clic, como que entendió que era una lástima haber echado semejante viaje y volverse una vez más a su tierra a seguir sufriendo
otro año. Y en el verso 9 dice, se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y oró abundantemente. Un religioso no puede, hermanos, llorar. Un religioso no puede sentir la presencia de Dios. Pero cuando uno se despoja de la religiosidad, porque la religiosidad es un enemigo del pueblo del Señor. La religiosidad es un enemigo del cristiano. La religiosidad es algo que está siempre ahí presente. Pero ¿qué es lo que se tiene que hacer el creyente? El creyente tiene que luchar. Ya es una lucha muy personal. El creyente tiene que luchar, hermanos, para tener una vida de relación con Dios. El creyente tiene que luchar para sentir esa realidad de Dios en nuestra vida. Es un trabajo ya no de Dios, sino de nosotros. Porque así como Abraham se cuidó, Abraham tenía esa relación y Dios lo visitaba. Pero Israel descuidó esa relación y se volvió religioso. Y vea las consecuencias de los religiosos. Los religiosos, es imposible que Dios les conceda las peticiones de sus corazones. Los religiosos, es imposible que Dios tenga bien y dice, voy a bendecir a esta mi hija. No, porque siempre la bendición vendrá a la vida cuando haya esa estrecha comunión con Dios, esa estrecha relación con Dios. Por ejemplo, yo le pregunto, cuando usted ora, ¿siente al Señor? O mejor le voy a preguntar, ¿es usted alguien que se preocupa por vivir orando? Le hago esa pregunta. Le pregunto, ¿cuántas horas usted ora en la semana? Es una buena pregunta, porque esto nos confronta. ¿Cuántas horas oramos en el mes? ¿Cuántas horas oramos en el año? Bueno, pudiera ser que estemos orando, pudiera ser que lo estemos haciendo, pero el problema es que aunque estuviéramos haciendo lo que entendemos como oración, para que Dios nos bendiga, para que Dios nos provea, para que Dios nos fortalezca, porque para eso es la oración. La oración no es para salvarse, la oración es para ser fortalecido. Vamos a regalarle ofrendas de palmas al Dios de la gloria. ¿Cuántos? Ajá. Veamos eso. ¿Cuánto tiempo nosotros oramos? ¿Cuánto tiempo buscamos consagrarnos a Dios? Pero la gran pregunta ahora es, la segunda es, ¿sentimos a Dios nosotros en esas oraciones? ¿Lo sentimos nosotros? ¿Sentimos que alguien nos está escuchando nuestra plática, nuestro ruego, nuestra oración? ¿Sentimos? Probablemente nos podemos acostumbrar, hermanos, a arrodillarnos en los mejores casos, pero no sentimos nada. ¿Por qué? Porque hermanos, ya es una rutina. Ya nos arrodillamos y en los peores casos nos dormimos ahí. Y en los mejores casos ahí estamos medio hablando, pero no sentimos nada. ¿Por qué? Porque
la misma supuesta oración se ha vuelto rutina, se ha vuelto religión. Y eso, yo no me diga que Ana no se arrodillaba. Claro que se arrodillaba en ocasiones anteriores, pero nunca se había arrodillado ahora como, hermanos, en la disposición que ella lleva para con la relación con Dios. Ahora, como quien dice, se sacude todo ese cascarón de religiosidad y dice: ahora sí voy a buscar al Señor. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ahora sí voy a buscar al Señor. Y cuando somos nosotros los que abrimos la llave, cuando nosotros abrimos la llave, hay respuesta, ¿verdad? Le hago otra pregunta. Ya hice la pregunta de la oración. ¿Usted qué siente al venir a la iglesia? ¿Por qué viene a la iglesia? Porque si no me regaña el pastor si no vengo. ¿Por qué viene? ¿Por qué venimos a la iglesia? Porque ya me acostumbré. Hay veces que la gente se acostumbra, hermano, ya es un hábito. Bueno, de todos modos, aquí en la casa, pues aquí solo peleando, mejor me voy para la iglesia. Y se viene para la iglesia. Ya no aguanto este marido que se viene para la iglesia. Ya no aguanto estos hijos que no quieren colaborar, me voy para la iglesia. Ya me voy, estoy enferma, me voy para la iglesia. Y se viene para la iglesia. Pero el punto es, sentimos algo cuando venimos para la iglesia. Nos ministra Dios cuando estamos en la iglesia. Sentimos nosotros esa presencia de Dios. Nunca la vamos a sentir porque, hermanos, cuando nos desarrollamos religiosamente no vamos a sentir nada. El punto es que cuando nosotros vengamos a la iglesia, hermanos, aunque no necesariamente tenga que venir tarde y mañana, pero si usted viene despojado de toda religiosidad y dice: ahora yo no quiero ya ser mecánico en mi desarrollo espiritual, yo quiero sentir al Señor, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Yo me voy a poner este uniforme, pero no me lo voy a poner mecánicamente. Yo quiero ponérmelo con temor y temblor. Eso es otra cosa. Eso cambia el panorama. Su matrimonio no va a cambiar si no nos despojamos de la religiosidad. Sus hijos, su familia que está colapsando, no va a ser posible que se restaure cuando nosotros estemos practicando religiosidad. Todas aquellas cosas que necesitamos, Dios las puede dar. Dios las tiene. Dios las puede otorgar a cada uno de sus hijos. Pero es necesario que aprendamos de lo que es la misma palabra. Entonces Ana, y mire lo que dice: y oró abundantemente. Y luego dice: e hizo voto diciendo: Jehová, es decir, ya esto es un hablar de veras con Dios, despojado de todo aquel mecanismo que Ana tenía. Hay que tengan cuidado, hermanos, ¿verdad? Porque a veces podemos decir: yo vengo más temprano que todos. Sí, pero puede ser que sea religiosamente y no sea en el espíritu, y no sea en esa relación íntima con Dios. Entonces dice: e hizo voto diciendo, mire todo lo que empieza: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que le dieras a tu sierva un hijo varón,
yo lo dedicaré, le dice Ana, yo lo dedicaré. Ahí está hablando. Y en el verso número 15, y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, y he venido y no he bebido vino ni sidra, sino que dice, derramado mi alma delante de Jehová. Vayan. La gran pregunta es: ¿cuántas experiencias hemos tenido nosotros de esta naturaleza? ¿Cuántas veces nos hemos derramado delante del Señor? ¿Cuántas veces nos hemos deshecho delante del Señor? ¿Cuánto tiempo tienen nuestros ojos que no se mojan? Bueno, hoy sí que está en el temporal, sí nos vamos a mojar. Pero ¿cuánto tiempo tienen esos ojos de no derramar una lágrima dada la presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo? Quizás años, hermano. Quizás años. Que mecánicamente estamos viviendo una vida espiritual. Cuidémonos, porque la religiosidad es un enemigo del creyente. El mecanismo espiritual o religioso es un enemigo del creyente. Se cierran las ventanas del cielo, ¿verdad? La religiosidad es algo terriblemente peligroso para el creyente. Entonces, finalizamos. ¿Cómo es que, bueno, el Señor allá dice, por ejemplo, vamos a verlo, a quién es el que el Señor bendice? Por ejemplo, vámonos a Segunda de Crónicas, versículo, abra su Biblia, versículo número 7. Versículo número 7 y verso 14, que es muy conocido por todos. Dice, ¿verdad? Este versículo nos dice claramente, hermanos, ¿verdad? Dice, si mi pueblo se humillare. Esto es precioso, ¿verdad? El saber que hay siempre una condición, ¿verdad? Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿y qué más dice? Y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Si se humillara mi pueblo, es decir, si botara el cascarón de la religiosidad, otra cosa sería. ¿Qué es? Yo le aconsejo, hermano, a manera de consejo, cuidémonos de la religiosidad. ¿Cómo se puede cuidar uno? Uno tiene que saber, ahí déjelo, hermano, déjelo. Uno debe de saber que lo que somos se lo debemos a Dios. Uno debe de saber que en Dios lo tenemos todo, es decir, para cuidarnos. Uno debe de saber que si yo me descuido, si yo caigo en la mecánica religiosa, mi vida espiritual se va a estancar. Entonces, ¿qué es el cuidado que yo debo tener? Parecería que esto sería como una imposición, pero no. Dios en su palabra siempre nos pone condiciones.
Aquí dice, si mi pueblo, dice esta porción, si se humillara mi pueblo, es decir, si se despojara mi pueblo, entonces va a haber un resultado. Es que lo que hay que hacer en este caso, ¿verdad? Trate la manera de buscar periódicamente a Dios en oración. Y pero tampoco se acostumbre. Trate la manera de buscar en ayuno, deje de comer mucho y trate la manera de buscar en ayuno al Señor, pero que tampoco el ayuno se vuelva mecánico, porque Israel llegó a la mecánica que cada año ayunaban y eso no servía para nada. O sea, todo debe de ser en el Espíritu, todo debe ser para la gloria de Dios, ¿verdad? Porque hay personas que viven ayunando, pero son personas que no se les ve cambio en su vida espiritual. ¿Por qué entonces? Porque han caído en la religiosidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando vengamos a la iglesia, que es otro aspecto, venga con un propósito. Usted no venga a buscar café. Es cierto, tómeselo, pero luego usted venga a lo que venga. Damos un amén. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Si yo le hablo de músicos, han habido no menos de unos 10 conjuntos que ya no existen, que ya no están, que se fueron. Porque, y si le hablo de diáconos que ya no están, que ya se fueron, si hablo de diaconisa que ya no. ¿Por qué? Porque nunca quisimos entender que venir a la iglesia no es venirnos de vacación, no es un parque. De venir a la iglesia es con un propósito. Damos un amén. De venir a la iglesia es hasta ver la gloria de Dios, tener esa experiencia con Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Que cuando yo me voy a poner ese uniforme, yo sienta la objetividad, porque le voy a servir al Rey, porque le voy a servir al que me amó. Nunca se ponga ese uniforme así como que fuera guardia, sino con propósito espiritual. Si vamos cuidándonos de cómo nos estamos desenvolviendo en la vida espiritual, vamos a evitar la religiosidad. Si nos cuidamos. Pero ese es un asunto de cada uno. Ahora, si ya estamos en este campo, hagamos lo de Ana. Pidámosle perdón a Dios. Digámosle: Señor, la verdad, cuánto tiempo tengo de estar en la iglesia y ya tiempo que yo ya no siento nada. Ahora quiero cambiar. Por eso es que el Señor nos reúne en este culto para hablarnos de esta realidad. ¿De qué es lo que tenemos que hacer? Humillarnos, como dice: si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado. Los que ya caímos en esa mecánica, sacúdase, hermanito, porque jamás Dios la va a bendecir religiosamente. Dios va a bendecir hasta en el momento que nos rindamos y nos derritamos delante de su presencia y nos sinceremos delante de su presencia. Por eso es bien delicada. La vida espiritual es un cuidado, es un jardín que hay que cuidarlo. El jardín, si no le echa abono, no echa flores. Si no le fumiga, se lo comen las plagas. La vida espiritual es un cuidado. No es solo de venir a la iglesia, no solo de ponerse el uniforme, no solo es de tener una buena asistencia,
que allá ya venimos ya, ahí en el cuaderno ponemos, yo tuve yo le gané a todos porque me esforcé más. Está bien, si esto es en el espíritu, perfecto. Pero si es una competencia religiosa, de nada sirve. Si hemos caído en la religiosidad, pidámosle perdón esta mañana a Dios. Pidámosle perdón, digámosle: Señor, perdóname, pues ahora entiendo por qué es que no he recibido una respuesta. Ahora entiendo que solo es cuando nos sacudamos lo religioso y tengamos una relación estrecha contigo, que se darán las cosas. Esta mañana es una buena mañana. Cierre sus ojos.